Mucho antes de que las redes sociales nos propusieran conocer profusamente lo que pasaba en Venezuela, algunos dirigentes como Lilia Puig, ocupando una banca ahora en el Parlasur, hablaba de la situación de Venezuela, del rol de Hugo Chávez, de su sucesor Nicolás Maduro, y alertaba sobre la situación de opresión que se vivía en ese país. Hoy vamos a hablar con la referente de la Unión Cívica Radical en el Parlasur para hacer referencia nuevamente a este tema después de elecciones que todo el mundo ha seguido con máxima atención y por lo que se esperan definiciones de los referentes regionales. Lilia, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Un Bueno, gusto no la poder escucho muy estar bien, vamos a ver si contigo ajustamos un nuevamente. poquito. Le quería preguntar, Lilia, ¿Venezuela en estos momentos está ligada a lo que defina la región o cómo se resuelve esto? Bueno, yo creo que la situación de Venezuela es realmente trágica para la región, ¿no? Porque Venezuela está representando, por un lado, digamos, el emergente de un juego geopolítico nuevo, que no es el mismo que existía en la época de, digamos, la lucha posterior, es decir, a lo que quedó de la Segunda Guerra Mundial, digamos, la Guerra Fría, sino que Venezuela se fue transformando a partir del gobierno de Chávez en un lugar de ingreso de la geopolítica nueva, es decir, que implica la llegada de China y de Rusia a a América Latina. Si América Latina había estado al margen de ese conflicto geopolítico y bueno, ahora está inserta en el conflicto geopolítico y esto se ve claramente en esto que estamos viendo hoy, eh, a partir de lo que ha significado, digamos, la no aceptación por parte del régimen de Maduro del resultado de las elecciones del domingo 28 de julio. Digamos, no es casual que los que rápidamente aceptaron digamos, la farsa del Consejo Nacional Electoral respecto de que Maduro hubiera ganado las elecciones fueran China, Rusia e Irak, ¿no? Que integran un eje geopolítico junto con Corea del Norte y otros países que son dependientes de ellos, ¿no? Entonces creo que la situación de Venezuela tiene una altísima importancia para nuestra región, porque por un lado involucra a la región en el juego geopolítico y sabemos que hoy en día uno de los conflictos políticos principal es la distinción entre autocracia y democracia. Es decir, no cabe aceptar una distinción de otro orden de decir, bueno, que uno es de izquierda y otro de derecha. No, la discusión hoy es de otra naturaleza. Y me parece que eso es muy importante, por eso uno mira, yo que estoy en el Parlamento del Mercosur y además soy una argentina, miro con mucha atención qué es lo que va a resolver Brasil. Porque creo que la decisión que Brasil tome finalmente, hasta ahora no se ha pronunciado el gobierno a favor de ninguno de los dos candidatos, está exigiendo que haya transparencia, que se muestren las actas. También están haciendo una mediación por el tema de la situación de la Embajada Argentina. Pero bueno, la decisión que tome Brasil sin duda va a tener un altísimo impacto respecto de Latinoamérica, ¿no? Le propongo revisar algunos justamente de esos recortes de estas últimas horas en relación a los posicionamientos de los países de la región. Y ya que nombraba Brasil, vamos a ver lo que decía Lula. Esto apareció, de acuerdo a la información que pudimos recabar, en una entrevista que le hicieron al mandatario. Se pronunció por primera vez sobre los comicios y habló también con Biden. Antes, su sucesor enviado a Caracas, Celso Amorín, se había reunido con Maduro, quien se comprometió a entregar las actas electorales en los próximos días. Pero Lula dijo, estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo, y esto no deja de alertar considerando el peso del propio Lula y de Brasil. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que Lula está también metido
conflicto interno, ¿no? En el sentido de que el PT, por lo menos por lo que se tiene de información periodística, se ha manifestado en el día de la fecha a favor de Maduro, diciendo que acepta la reelección de Maduro. Con lo cual, digamos, Lula tiene un conflicto importante, tiene que caminar digamos, en una soga finita, porque él ha asumido una enorme responsabilidad junto con México en lo que fue el proceso de construcción de la elección del 28 de julio, que digamos se concretó ese compromiso en lo que ha sido llamado el Acuerdo de Barbados, donde también interviene Estados Unidos en el sentido de veedor, pero digamos, eso implicaba un conjunto de responsabilidades que fueron en un acta que fue firmada por el propio Maduro, además de los de la oposición, respecto de las características que tenía que tener el proceso electoral y la elección misma. Y realmente los únicos que han cumplido con el Acuerdo de Barbados son los de la oposición, y por el otro lado el gobierno siempre ha puesto palos en la rueda durante todo el tiempo, tratando de no llegar a esa elección del 28 de julio con un protagonismo fundamentalmente de Corina Machado. Entonces, usted decía, esto no es cuestión de ideologías, y para de alguna manera refrendar esto que mencionaba, basta con mirar la situación del presidente de Chile. Boric, a pesar incluso de algún inconveniente interno que esto le ha generado, ha sido más categórico, ¿no? Calificó al gobierno de Maduro como un régimen dictatorial directamente. Y por eso yo lo que decía es esto, ¿no? Ya hoy en día el recorte izquierda-derecha no sirve, lo que sirve es los que son demócratas y los que no lo son. Entonces acá lo que va a estar en discusión es el concepto de democracia que pueda llegar a tener el presidente Lula, aun cuando yo soy consciente de que acá hay que ser, ellos tienen una enorme responsabilidad para que este proceso culmine bien, con el reconocimiento de quienes ganaron verdaderamente las elecciones, y que está transitando, digamos, un momento delicado entre las presiones internas y las necesidades de paz que tiene que tener la región también, porque él es también consciente de que la profundización del proceso dictatorial en Venezuela le va a traer como consecuencia una mayor emigración de venezolanos sobre el Brasil. Lo mismo le pasa a Petro con Colombia, y esto tampoco es algo deseado por ellos. Por eso digo, es un momento muy difícil para ese presidente, pero bueno, también está a prueba sus convicciones democráticas, ¿no? Porque, digamos, si no resolviera a favor de una solución democrática en Venezuela, esto va a traer muy serios problemas a la región, empezando por el Mercosur, que tiene su cláusula democrática y que exige que quienes integren el mercado común sean consecuentes con la defensa de la democracia, ¿no? Lilia, ¿qué opinión tiene de la posición de OEA y también de Argentina en relación a lo ocurrido en Venezuela? Bueno, OEA tiene un problema muy serio con Venezuela, porque Venezuela se ha retirado de la OEA hace ya bastante tiempo. Creo que la OEA está bien, ellos han tenido vínculos y están defendiendo lo que tienen que defender, que es la Carta Democrática, pero realmente estamos en un momento complicado con los organismos internacionales, porque, digamos, parte de la crisis internacional y del cambio, digamos, de paradigmas que hay en este momento es casualmente la falta digamos, de capacidad de sanción que tienen estos organismos, y la falta de capacidad para imponer sus propias decisiones. De todas formas, mañana hay una reunión convocada por la OEA, una reunión especial para tratar específicamente el caso venezolano, y esto, bueno, va a tener consecuencias en términos de los vínculos con Venezuela del conjunto de los países latinoamericanos, y sin duda va a avanzar, digamos, va a presionar sobre las posiciones de Brasil, México y Colombia, que no van a poder incluir tener
una manifestación más clara que la que están teniendo, aun cuando, vuelvo a repetir, la cuestión de dejar puertas abiertas para negociaciones, como ha dicho Corina Machado, es decir, Corina Machado dijo hoy, no estamos para negociar resultados, pero sí estamos para negociar una transición. Y yo creo que eso es parte de la discusión de hoy en día, ¿no? Ujú. Y sobre la posición de Argentina, que le preguntaba inmediatamente el gobierno, e incluso antes de que se publicaran los datos por parte del gobierno de Maduro, salió a hablar de fraude. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que es una posición política la del gobierno. Yo creo que a lo mejor habría que haber tenido un poquito más de esperar unas horas más, aunque sea, para tener un mayor juego político en la región, ¿no? Pero bueno, el presidente Milei no es un hombre de esperar demasiado y bueno, ha tomado una posición y además no nos olvidemos que yo creo que este es un problema para una declaración tan fuerte de entrada de que la Argentina tiene en su embajada en Venezuela a 6 personas del equipo del comando de la oposición, ¿no? Y esto, digamos, es un problema muy serio porque hay que preservar la libertad y la vida de esas personas. Y eso me parece que a lo mejor hubiese sido preferible demorar un poco en una declaración tan rotunda, ¿no? Ujú. Para ir finalizando, me gustaría volver a esto que usted dijo, una palabra que no suena demasiado bien porque en general los ejemplos que tenemos no tienen que ver con una evolución muy favorable, a veces no son del todo aprovechadas. Las transiciones en tiempos democráticos en Argentina a veces se llevan adelante con eficiencia y a veces pasan sin pena ni gloria, pero en un proceso como el venezolano, esta palabra se resignifica. ¿Qué quiere decir transición? ¿A qué se refiere cuando usa esta palabra tan estratégicamente? Bueno, la transición es, en primer lugar, tiene que haber una aceptación por parte de ellos de mostrar bien los resultados de la elección, que bueno, la oposición tiene las actas y esas actas no pueden ser modificadas por el tipo de proceso que es el que se corresponde con la máquina. Entonces, por un lado está esta cuestión y por el otro lado, no nos olvidemos que los que gobiernan Venezuela no es solamente Maduro, sino que ahí hay, digamos, una coalición política que está integrada por parte de las Fuerzas Armadas, por grupos vinculados al narcotráfico, por distintos actores vinculados a la guerrilla. Una parte del Ejército de Liberación Nacional colombiano está instalado en Venezuela. Entonces ahí hay que hay que tomar decisiones para cada una de esas partes y además hay que ver en qué medida, digamos, esos actores, como fundamentalmente el caso de las Fuerzas Armadas, que es donde se apoya, es decir, la fuerza militar y policial son la fuerza del gobierno, es decir, se procede a tener estrategias para cada uno de ellos. Es decir, es un proceso, es decir, la transición de darse no va a ser simple, porque además esa coalición la coalición del gobierno tiene el poder total sobre el Estado, y esto, digamos, tiene un conjunto de implicancias enormes para todo el proceso, no solamente el proceso político, sino también el proceso económico, la resolución de problemas graves que está pasando la sociedad venezolana, vinculados a todo lo que son problemas de salud, vivienda, alimentación, etcétera, que como decía recién este joven que hablaba previamente, el nivel de control sobre cada una de las actividades de los venezolanos es enorme por parte del Estado y también todo cuesta mucho, porque es un Estado muy costoso para los ciudadanos venezolanos. Entonces, la agenda de la transición es una agenda compleja, pero bueno, se tiene que iniciar con la aceptación de mostrar las cartas, ¿no? Es decir, mostrar las actas para poder iniciar ese proceso de transición. Ojalá los líderes que tienen esa responsabilidad estén a la altura de seguir exigiéndolas, ¿no? Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, Lilia. No, para mí ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias.